Mi hermano Gregorio, por favor, nos recuerda el título de este mensaje. Amén. Gloria a Dios. Que mi desobediencia no perjudique a otros. Dígale al que tiene a su lado que tu desobediencia no perjudique a otros. No perjudique a otros. Hoy estaremos viendo a través de la palabra cómo la desobediencia nuestra puede perjudicar familias enteras, puede perjudicar a una congregación, puede perjudicar grandes ministerios, y lo estaremos viendo a través de la palabra. Tan tremendo que hemos llegado a pensar que pecamos y solamente nos dañamos a nosotros mismos, pero podemos hacer un daño tremendo, un daño terrible dentro o al lado de los que están con nosotros. Vuelvo y repito, puedes dañar un ministerio, puedes dañar una congregación entera, puedes dañar tu propia familia, puedes dañar incluso el lugar donde Dios te ha establecido. Y lo vamos a mirar a través de la palabra. Dígale al que tiene a su lado, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y vamos a ir al libro de Jonás. Dígale al que tiene a su lado, no Jonás. Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1. Vamos a estar leyendo del verso 1 en adelante. Y sé que Dios hablará de una manera hermosa a cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen que Dios quiere que usted y yo seamos mejor delante de su presencia cada día? Amén. 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 Libro de Jonás, capítulo 1, verso 1. Lo leemos en la traducción lenguaje actual. Dice la palabra: cierto día un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai, recibió un mensaje de parte de Dios. Dígalo ahí. Diga conmigo, recibí un mensaje de parte de Dios. Si usted y yo miráramos la palabra, cada mensaje que viene de parte de Él es un mensaje ¿para qué? Para que tú y yo no obedezcamos. Jehová fue bastante explícito con Jonás. Había una tarea por hacer en la vida de Jonás. ¿Cuántos creen que hay una tarea por hacer? Hay una tarea por hacer, mis hermanos, mientras tú y yo estamos aquí en la tierra. Entonces, creo que cada uno de nosotros hemos recibido mensajes de parte de Dios. No más, todos los domingos que predicamos este año, predicamos más de 50 mensajes los días domingos. O sea que en cada domingo, usted y yo recibimos más de 50 mensajes de parte de Dios. Donde la Biblia siempre nos lleva a una sola cosa: obedecer. A eso nos lleva su palabra. Y entonces el mensaje no venía de parte de cualquiera, no fue un profeta el que llegó. No fue un profeta como los de hoy, motivados por las emociones, tratando de mover masas, el que llevó un mensaje de hombre. No, fue explícito, fue el mismo Jehová quien habló a la vida de Jonás. Amén, amén. Gloria a Dios. Jehová en ese momento no tuvo que hacer o mover estrategias para mover masas, no. Jehová lleva el mensaje, él directamente a la vida de Jonás. Diga conmigo, directamente. Diga, Dios hablará directamente a mi vida hoy. Dios hablará directamente a mi vida. Verso 2. Amén. Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y diles que ya he visto lo malvados que son. Ahí hay una tarea para Jonás. ¿Ir a dónde? Y Nínive era un lugar lleno de ¿qué? Lleno de mucho pecado. ¿Qué sería lo que pensó en ese momento Jonás cuando viene la orden de parte de Dios? Que fue bastante explícito. Ve a la ciudad de Nínive. Mi pregunta hoy es: ¿qué te mandó a hacer el Señor ese año que tú no hiciste? ¿Qué fue lo que nos mandó a hacer el Señor ese año que nosotros todavía no le hemos obedecido? Dígale al que tiene a su lado, te están preguntando: ¿qué fue lo que Dios mandó a hacer ese año
que no hicimos. Dígale que tiene a su lado, ay, ay, ay. Gloria al Señor si lo hicimos. Y si no, tenemos una deuda grande con el reino. Ni siquiera la deuda es con tu congregación, ni siquiera es con tu familia, es con el reino, la deuda que quizás muchos podemos tener. Y entonces escuche bien, empieza la desobediencia de Jonás. Empieza la desobediencia de Jonás como muchos de nosotros. ¿Cuánta desobediencia hay en nosotros como pueblo de Dios? ¿Cuántas cosas nos ha mandado a hacer Él? Y Él nos repite y nos repite y nos repite, pero nosotros en nuestra obstinación queremos hacer lo contrario. Escucha bien lo que sigue diciendo la palabra. Verso 3. Pero en vez de ir a Nínive, Jonás decidió irse lo más lejos posible. ¿Cuántos en medio de la desobediencia han querido irse lejos de Él? ¿Recuerda lo que dijo el salmista David? ¿A dónde huiré de tu presencia? Quizás Jonás en su astucia pensó que podría huir de la presencia de Dios. Quizás muchos hijos de Dios hoy piensan que pueden huir de su presencia, que se pueden ir lejos, que pueden hacer lo que ellos desean, pero estamos bastante equivocados, iglesia. ¿Sabes por qué? Porque sus ojos contemplan toda la tierra y su plenitud. Podríamos meternos tú y yo debajo de las piedras y allá estarán los ojos de Dios mirándonos a cada uno de nosotros. Hoy te digo en el nombre de Jesús, hay un anhelo ardiente de Dios, y es que obedezcamos la asignación que Él nos ha colocado a cada uno de nosotros. Di conmigo ahí donde está: Espíritu Santo, ayúdame a obedecer la palabra de Jesús. Jonás no podía entender lo que él debía hacer en ese momento. Quizás al hoy muchos de nosotros no hemos entendido que es necesario obedecer, que es necesario cumplir la asignación, que qué gran bendición trae cumplir lo que Dios nos ha asignado mientras estamos en la tierra. Y miren, escuche bien lo que sigue diciendo la palabra. Amén. Vuelvo y repito desde el principio. Aleluya. Pero en vez de ir a Nínive, Jonás decidió irse lo más lejos posible, a un lugar donde Dios no pudiera encontrarlo. Escucha bien. Quizás Jonás, lleno de razonamientos humanos, de un poco de cosas, desobedece a Dios. El año va terminando. Como se nos decía esta semana, es época de análisis, de balances. Verdaderamente hemos obedecido al mandato divino, a lo que Dios ha dicho. La Biblia nos registra por qué un hombre como Jonás toma aquella decisión. Quizás ni usted mismo sabe por qué no ha querido tomar aquella decisión. Vengo a decirte que es tiempo y que empieces a trabajarlo por el Espíritu. Y que recapacitemos, mis hermanos, cada uno de nosotros, en qué debemos obedecer. Quizás ese fue el año donde Dios más demandó de parte suya, donde más habló de la obediencia, pero quizás fue el año también donde la iglesia más ha desobedecido. Vuelvo y repito, Dios es explícito con la vida de Jonás. Jonás toma una terrible decisión, y es tratar de irse lejos de Dios. ¿Cuántos saben que apartados de Dios nada podemos hacer? ¿Cuántos saben que hay gente dentro de las congregaciones y está apartada de Dios? ¿Aló? Eso sucede demasiado. ¿Saben qué sucede hoy para ver iglesias llenas? Es la triste realidad. Programe comida. Programe comida para que usted vea iglesias llenas. Gente movida por miles de emociones, no por la palabra de Dios. Que es lo que más
hermano, debe interesar a usted y a mí. La palabra de Dios es la palabra la que nos instruye, es la palabra la que constantemente demanda que tú y yo debemos obedecer a Dios. ¿Cuántos lo creen? Es la palabra. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es la mejor comida de todas? ¿Cuántos creen que el mensaje de Dios para Jonás era lo que el reino quería para Jonás? Era la asignación de parte de Dios. Gloria al que vive. ¿Qué fue lo que hizo él? Termine ahí, mi hermano, todo el texto, por favor. Amén. Llegó al puerto de Jope y encontró un barco que estaba a punto de salir. Pagó su pasaje y se embarcó, contento de irse lo más lejos posible de Dios. ¿A dónde podemos huir de su presencia? Jonás quiere hacer todo lo contrario. Jonás, después de escuchar el mensaje, yo me imagino a Jonás escuchando la voz de Dios como la escuchamos tú y yo. ¿Cuántas veces, levantemos la mano, hemos salido de aquí ministrados por la palabra? ¿Cuántas veces ministrados por su gloria, por su poder? Y la demora es cruzar la acera. Se nos olvida todo. Parece que a Jonás se le ha olvidado todo lo que Dios le ha dicho. ¿Cuál es el miedo a obedecer? Esa es la pregunta. Sabemos que era un pueblo pecador, el pueblo de Nínive. Jonás no quiso ir a Nínive. ¿Sabes qué nos muestra la palabra a través de esos primeros versículos? Que hay gente que todavía quiere seguir contemplando el pecado. Por eso Jonás no va a Nínive. Jonás prefería ver al pueblo de Nínive seguir pecando. Hay gente que quizás quiere aislarse porque con su vida quieren seguir pecando. Dígale al que tiene a su lado: a santidad nos han llamado. A vivir en santidad nos han llamado. Bendito es el nombre de Jesús. ¿Sabe que hay cosas que llegan a los oídos de uno? No es que acá los cultos son muy largos, mucha palabra. Prefiero predicar la palabra que mover las emociones de las masas. Prefiero predicar la palabra que viene del reino. Ay, es que yo he ido a lugares donde el culto se demora media hora. Hermano, si quiere váyase para allá, no hay ningún problema. Pero aquí seguiremos predicando la palabra que tiene una demanda de parte del reino. ¿Qué quiere Dios? Que tú y yo cada día seamos mejores delante de su presencia. Es el anhelo ardiente de Dios, que tú y yo seamos mejores delante de Él. Yo te hago una pregunta: ¿cuál era el anhelo de Dios con un hombre como Jonás? Que obedeciera, que cumpliera la asignación. Dígale al que tiene a su lado: tienes una asignación preciosa en la tierra. Dígale, es más, tienes una asignación en este lugar. ¿Cuánto nos hemos querido ir? ¿Cuánto nos hemos querido ir diciendo: ay no? Pero hay una asignación de parte de Dios. A ver, que sigue diciendo la palabra. Verso 4. Cuando ya estaban en alta mar, Dios mandó un viento muy fuerte que pronto se convirtió en una terrible tempestad. El barco estaba a punto de romperse en pedazos. Diga conmigo: todo no es el diablo. Aquí vamos a comprender algo. Hay gente que reprende y reprende al diablo en medio de su desobediencia. Y hay momentos en que es Dios, porque Dios es amor, pero Dios también es ¿qué? Fuego que consume. ¿Y cuántos creen que la Biblia muestra que en muchas ocasiones pueblos pecadores, hombres pecadores, desataron la ira de Dios? Y entonces vemos en ese pasaje que cuando ya estaban en alta mar, Dios mandó un viento muy fuerte. ¿Quién iba en esa embarcación?
Un hombre que no había querido obedecer a la palabra de Dios. Iba solo. Yo le hago una pregunta, ¿iba solo? No. Y entonces se levanta, ¿qué fue lo que se levantó? Una terrible tempestad, a punto de romperse aquella embarcación en pedazos. Le hago la pregunta: ¿había gente perjudicada por la desobediencia de un hombre como Jonás? ¿Sí o no? Había gente perjudicada. Dígale al que tiene a su lado, repítaselo, que nadie sea perjudicado por tu desobediencia. Que nadie sea perjudicado por tu desobediencia. Algunos folclóricamente pecan deliberadamente y dicen: no, eso es individual. La desobediencia trae consecuencias, y consecuencias muy graves. En esa embarcación se montó un hombre desobediente, un hombre que conocía a Dios. Quizás, me perdona la expresión, llevarán del bulto muchos que no conocen por la desobediencia tuya y mía. Tu propia casa puede llevar del bulto, tu propia casa puede sufrir consecuencias, tus propios hijos, los que habitan contigo, por tu desobediencia en la vida. Tu congregación puede sufrir consecuencias por tu desobediencia en la vía. La gente llora, la rimera, hablan, murmuran, dicen: hay sillas vacías. Usted se ha puesto a pensar si usted cumplió la asignación que Dios le dio, o la está cumpliendo, sí o no. Dígale que tiene ahí a su lado: es época de análisis, es época de reflexionar, es época de reflexionar, iglesia. ¿Cómo estamos viviendo delante del Señor? A Jonás vino ¿qué? ¿Qué fue lo que vino? Vino el mensaje de Dios. La orden era: váyase ¿para dónde? Para Nínive. Llega a Jope, coge una embarcación, se va para donde no lo han mandado. Que usted y yo no nos vayamos para donde no nos han mandado. Que no hagamos usted y yo lo que no nos han mandado hacer. Que no hagamos lo que no nos han mandado hacer. Escuche bien. Verso 5. Maravilloso es el Señor. Amén. Cada uno de los marineros, temblando de miedo, llamaba a gritos a su Dios. Ya desesperados arrojaron al mar toda la carga del barco para quitarle peso. Mientras tanto, Jonás dormía plácidamente en la bodega del barco. Aquí hay algo tremendo. Perjudicado todo el mundo, y el desobediente está dormido. El desobediente piensa que no está sucediendo nada, y resulta que todo se está hundiendo. Eso le pasa al desobediente. El desobediente dirá: pues, yo me estoy congregando. El desobediente dirá: no, yo pongo estados que hablan de Dios. El desobediente dirá: no hay necesidad de orar, no hay necesidad de predicar, no hay necesidad de eso, lo otro. Tantas cosas que demanda el reino. Y resulta que, sin darse cuenta, porque está dormido, todo se está hundiendo. Hay gente dormida que no se ha dado cuenta que su vida se está hundiendo. Hay gente que por su propia desobediencia no se ha dado cuenta, y sus vidas cada día se hunden más en medio de su propio pecado. Bendito Dios. Era la vida de Jonás, un hombre llamado a obedecer, un hombre llamado a obedecer, un hombre con una asignación maravillosa de parte de Dios. Pero esa desobediencia hace que no solamente él, aparte de que está dormido, se hunda, sino que ya hay otros peligrando. Te digo en el amor de Cristo Jesús: ¿a cuántos vas a terminar de hundir? ¿A
¿A cuántos vas a terminar de hundir? No fuimos llamados a eso, a hundir más gente por nuestra vil manera de vivir, nuestra vana manera de vivir. Fuimos llamados a obedecer. ¿Sabe qué quería Dios? ¿Sabe qué quería? Que Nínive se salvara a través de la obediencia de un hombre como Jonás. Dios quiere que incluso mucha gente se salve a través de la obediencia tuya y mía. ¿Quién pensara? Pero es así. A través de tu obediencia y la mía, muchos pueden llegar a ser diferentes. Diga conmigo, Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia. Oiga, es muy tremendo. Dormía plácidamente. Estaba supuestamente tan tranquilo. Nada para él estaba sucediendo. Pero escuche bien, ya no era normal. ¿Sabe qué es tan tremendo? Que el único que no se daba cuenta de lo que estaba pasando era Jonás. Aún los impíos que van en la embarcación se están dando cuenta de todo lo que está sucediendo, menos el hombre de Dios, que sigue diciendo la palabra. Verso 6. El capitán se le acercó y le dijo: ¿qué haces aquí, dormilón? Levántate y pide ayuda a tu Dios. Tal vez nos salve al ver que estamos en peligro. Es tan tremendo. ¿Qué creen ustedes? Que Jonás se cumplió la palabra, le habló una piedra. A Jonás le habló una piedra. Le habló a alguien que no conocía a Dios, pero vio el estado de Jonás. ¿Le ha llegado a usted a suceder que le hablan las piedras? Hablan las piedras. Usted ya no es el mismo. ¿Se imagina cuando le digan en su casa, usted ya no es el mismo? ¿Usted por qué no me volvió a ver en la intersección? ¿Cuántos dogmas humanos, cuántos razonamientos tiene en su mente? ¿Ve usted por qué yo ya lo veo durmiendo plácidamente? Amén. ¿Ve usted que se congregaba domingo, miércoles y viernes? ¿Yo por qué no veo acá viendo televisión? A eso no nos mandaron. Nos mandaron a ser diferentes. Y pensamos que estamos bien. Nos pregunta la gente a nosotros: bien, bendecidos, prosperados en victoria y con ganas de más. Que toda mentira hoy sea sacada de nuestra mente en el nombre de Jesús. Que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Diga conmigo: Jesús me ama. Jesús me ama. Jesús me ama. ¿Sabe algo? Dentro de la desobediencia de un hombre como Jonás, los impíos saben quién es el Dios de Jonás. Dentro de tu desobediencia y la mía, los impíos saben cuál es el Dios de César. Se lo digo porque esta semana alguien me dijo: solamente ustedes lo pueden hacer. Alguien del sector. Solamente ustedes lo pueden hacer. Solamente ustedes lo pueden derribar. Y no me habló alguien que lee la Biblia. No me habló alguien que se congrega. No me habló alguien que vive poniendo estados, pero reconoce el Dios suyo y el Dios mío. ¿Qué pasó con el marinero? ¿Qué reconocía a él? El Dios que tenía Jonás. Usted se imagina el Dios que tenemos, usted y yo viviendo en obediencia. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Alguien que me diga. Se mueven las masas. El Dios que tenemos usted y yo, y usted y yo obedeciéndole. ¿Qué puede pasar con nuestras vidas?
maravillas, señales, prodigios. Dios a través de Jonás quería salvar a quién? A Nínive. ¿Usted no cree que hay gente que está esperando por la salvación, pero necesita que tú y yo vayamos? Que tú y yo demos testimonio de la gloria de Dios. ¿Qué sigue diciendo la palabra? Verso 7. Al mismo tiempo los marineros decían: echemos suertes para saber quién tiene la culpa de nuestra desgracia. Echaron suertes y Jonás resultó culpable. Aquí hay algo que tiene que ser bien interpretado. Salió a la luz la desobediencia de un hombre como Jonás. Salió a la luz la desobediencia de un hombre como Jonás. Nadie lo pidió. Dios sabía. Dios conocía. Escuche bien la condición de Jonás. Y Jonás, podríamos decir, como muchos cristianos, queda avergonzado. No porque Dios así lo quiera, porque inmediatamente los que van en la embarcación se dan cuenta: este es el del pecado. Dios lo reveló, Dios mostró. Dígale que tiene a su lado: la desobediencia también sale a la luz. La desobediencia también sale a la luz. Por más que la queramos esconder. Supuestamente Jonás llega a Jope, coge una embarcación y dice: nadie me va a ver, nadie se va a dar cuenta de mi desobediencia. Tiran suerte los más pecadores y aparece el pecado de Jonás. ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiero yo? ¿Vivir en obediencia o que salga a relucir toda nuestra desobediencia? ¿Aló? Pensé que se habían ido. Congregarnos hace parte de la obediencia, pero no lo es todo. Esto va más allá. Dile una vasita que tiene a su lado y dígale: ¿te acuerdas del mensaje que Dios te dio para obedecer? ¿Te has acordado del mensaje que Dios te dio? Por un momento cierra tus párpados. Cierra tus párpados y recuerda qué fue lo que Dios te mandó a obedecer. ¿Cuál era la asignación para este año? Recuerda por un momento. Te lo digo en el amor de Cristo, iglesia, y por el poder del Espíritu. ¿Cuál fue la orden? ¿Qué es lo que no hemos cumplido? Y vamos a pedirle perdón a Dios por haber sido inferiores a la asignación. Dile: Señor, aquí está mi vida. Reconozco que me he equivocado, que he sido indiferente, que he dormido espiritualmente, Dios. Pero aquí estamos para ser levantados por tu gran amor, por tu gran misericordia. Pedimos el favor tuyo, Dios. Pedimos el favor tuyo. Gloria al Señor. Verso 8. Amén. Entonces los marineros preguntaron a Jonás: dinos ya por qué estamos sufriendo todo esto. ¿En qué trabajas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué nacionalidad eres? Escuche bien, algo que tiene que interpretar usted e interpretar yo. Ellos saben de antemano, porque ya le habían dicho que a Jonás que orara a su Dios. La pregunta de ellos quizás es por el comportamiento de Jonás.
Ellos sabían quién era el Dios de Jonás. A la postre saben que Jonás es un hombre de Dios, pero que está equivocado. Yo me imagino todos en la embarcación preguntándose: si este es hijo de Dios, ¿por qué se comporta de esta manera? Hay gente que está viendo el proceder de cada uno de nosotros. Hay gente que está viendo qué es lo que hacemos tú y yo. Las religiones nunca mirarán el pecado de ellos entre sí. Ellos siempre mirarán al hombre o a la mujer de Dios. Yo no he visto gente de las religiones que sean criticadas. Haz lo indebido tú o hago lo indebido yo, para que todo el mundo nos critique. Todo el mundo. Eso indica que los hijos de Dios en la tierra somos bastante diferentes. Jonás así hubiese querido quizás esconderse, camuflarse en medio de la multitud. Jonás tenía algo diferente. Tenía el sello de Dios. Diga conmigo: me he equivocado, pero tengo el sello de Dios. Otros lo notan. Otros lo notan. La pregunta es: bueno, Jonás, ¿de qué nacionalidad eres? ¿De dónde eres? Yo me imagino a ellos pensando: bueno, y si este es el hombre de Dios, porque nos ha causado tantos problemas. ¿Por qué hay tantas dificultades? Verso 9. Amén. Jonás respondió: soy hebreo y adoro a nuestro Dios, soberano y creador de todas las cosas. Lo que está pasando es culpa mía. Déjenlo ahí. Aquí ya hay algo importante. Jonás desobedeció. Jonás se durmió, pero Jonás llega un momento en que reconoce que el problema de él. Jonás reconoce que él es el que ha desobedecido. Jonás lo reconoce. La iglesia del Señor está llena de religiosos, hipócritas, fariseos, que pensamos que podemos fallar de miles maneras y quizás juzgar el pecado de otros. Lo mejor que le puede pasar a un hijo de Dios es reconocer su pecado, reconocer su condición. ¿Cuántos hoy reconocemos nuestra condición de pecadores? De que fallamos, mis hermanos, y mucho. Jonás termina diciendo: la culpa es mía, por eso estoy huyendo de él. Ni el más vil pecador puede huir de su mirada. Hay un anhelo del Padre, mis hermanos, porque haya una reconciliación. Hay un anhelo del Padre de que la novia de su Hijo, la novia del Señor Jesús, que somos cada uno de nosotros, nos reconciliemos con Él. ¿Cuántos acá tenemos pareja, esposo, esposa? Levanten la mano. ¿Son ricas las reconciliaciones? Levanten la mano. Sí, sí, qué rico cuando uno se reconcilia. Son momentos de demasiado amor. ¿A cuánto nos gustaría reconciliarnos con el Padre? Reconciliarnos con Él. En Jonás empieza a suceder algo y es: reconoce su condición. Reconoce su condición. Es lo mejor que nos puede pasar.
Pégale el codacito y dígale, es necesario reconocer nuestra condición. Es necesario reconocer nuestra condición. Que sigue diciendo, verso 10 y 11. Los marineros, llenos de terror, le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Los naturales, los impíos, están sorprendidos, preguntándole al hombre de Dios, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has desobedecido? Recuerdo empezando el evangelio con mi Señor, llegué a frecuentar lugares donde no debía ir porque era mucho el pecado, donde estaban mis amigos, donde se hablaban cosas indebidas todavía. Y recuerdo que un día uno de ellos sentado en un mueble me llama aparte y me dice, ¿por qué estás haciendo esto si ya perteneces a la iglesia del Señor? Yo le dije, yo no estoy haciendo nada de malo. Me dijo, usted está escuchando ya lo que no tiene que escuchar. Usted está en un lugar que no es para usted. A Jonás le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Quizás yo pensaba en su momento, pues, a mí no me está viendo ni el líder ni el pastor. Yo me voy a ir para donde los muchachos y allí se planeaban cosas terribles, se hacían cosas terribles. Un día comprendí que ya no era el lugar para mí. Pero Dios me habla a través de una piedra diciéndome, como le pasó a Jonás, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Le ha sucedido en algún momento de su vida que le digan, usted no debe estar acá, usted qué está haciendo acá? Si usted es el hombre de Dios. Ojo con los lugares que frecuentamos. No le estoy diciendo que sea antisocial, no le hable a la gente, pero mucho cuidado con lo que escuchamos, mucho cuidado con lo que hacemos. Y ellos mismos preguntan, hermano César, ¿qué podemos hacer contigo? El agua se nos viene encima y la tormenta se está poniendo más violenta. ¿Sabe qué le estaban diciendo a Jonás? Jonás, usted nos está causando un problema tan grave. ¿Qué vamos a hacer con usted, hermano? Yo quiero decirle algo. Que nosotros lleguemos a todo lugar como solución, no como problema. Amén, amén. Que donde quiera que vayamos, seamos solución, no un problema. Y a la que tiene a su lado, solución. Imagine que se anuncie que usted y yo vamos a llegar a un lugar y de antemano digan, ahí viene ese problemita. Ahí viene ese problemita. Pero que se anuncie que usted y yo vamos a ir y digan, ahí viene el hombre y la mujer de Dios. ¿A cuánto le pasa que usted anuncia la visita y usted siente que la gente le da alegría? Sí, pasa. Pero qué triste que empiecen incluso a esquivarnos porque vamos a ir nosotros. Mucho cuidado, iglesia. Y saben, todavía la desobediencia de un hombre como Jonás hacía que la tormenta fuese más violenta. El pecado suyo y mío, la desobediencia suya y mía, también perjudica a otros. También le hace mal a otros. Tu desobediencia le puede estar causando un problema grave al lugar donde habitas, donde vives, a tu propia familia. Donde muchos pueden llegar a decir, ¿qué vamos a hacer con ese cristiano de pacotilla, hombre? La gente se está preguntando, bueno, ¿y ahora qué hacemos con ese?
ustedes? Jonás estaba más descuadrado que los de la embarcación, ¿sí o no? Bastante descuadrado. Demasiado. ¿Cuántos creen que un descuadrado puede dañar un ministerio? No puede dañar. Un descuadrado puede dañar un ministerio. Congregaciones enteras. Supuestamente nadie los está viendo. Aquí ya no era solamente Jehová el que había visto el descuadre en la vida de Jonás. Ahora todo el mundo veía que Jonás no estaba haciendo lo debido, que Jonás era un desobediente más, que decía: yo tengo a Dios. Sencillo. Escuche lo que sigue. Verso 12. Échenme al mar, y el mar se calmará. Contestó Jonás: esta terrible tempestad cayó sobre ustedes por mi culpa. ¿Qué creen ustedes? ¿Hay arrogancia en Jonás? ¿O Jonás quiere la solución para nosotros? Jonás ya sabía lo que le estaba pasando. Pero Jonás hasta este momento no quiere tomar la decisión de cambiar. Quiere que otros hagan por él. Jonás quiere que otros les vaya bien, así él sea el que, el perjudicado. ¿Cómo, mi hermano? Así pierda la vida. Yo soy el problema. Sencillo. Si yo soy el problema de esta congregación, entonces yo me voy. Yo me largo de aquí entonces. Me voy. ¿Cierto? Diría cualquiera. Entonces, si yo soy el problema, fue lo que dijo Jonás: tírenme a dónde. Tírenme al mar. ¿Cuántos que causan problemas dejan el estrago y mejor se van? No. Amén, amén, así es. Tristemente. Dejan el estrago, dejan la tempestad, dejan el revolcón y tranquilitos se van a buscar congregación. Y caen en una locura peor. Tristemente. Al hoy sucede. Al hoy sucede. A la culpa es mía. Tírenme nada entonces. Yo me voy. Sigan ustedes. Tristemente. Y Dios queriendo que fuera Él. Y Dios queriendo que fuera Él. Que la asignación se cumpliera ¿con quién? Con Jonás. Dios quiere algo con nosotros. Dígale al que tiene a su lado: no te bajes del barco. No te bajes del barco. Que sigue diciendo la palabra. Verso 13. Los marineros comenzaron a remar con todas sus fuerzas, tratando de acercar el barco a tierra, pero no pudieron. Las olas eran cada vez más altas y la tormenta casi los destruía. ¿La cosa se mejoró o se empeoró? ¿Cómo seguía la cosa? Peor. Por culpa de uno desobediente. Le voy a ser sincero, le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que muchas cosas hemos perdido por gente desobediente? Amén, amén. Muchas ¿Qué creen a la luz de la palabra? Por la desobediencia de Jonás, los marineros estaban llevando el culto, hermano.
mire lo que está diciendo la palabra. Ellos trataban de remar y de remar y de remar. ¿Cuántos creen que hay gente que trata de remar y de remar, pero la desobediencia de otros no deja, no permite? No permite, hermano. Qué cosa tan tremenda. Qué cosa tan tremenda lo que me encontré a la madrugada. Yo ahora comprendo, papá. Ahora comprendo. ¿Cuántos creen que no hemos recibido plata porque hay gente muy desobediente? Sencillo. Es tanto el amor por el dinero que eso los lleva a desobedecer. Y otros reman y reman y reman, y la tempestad es más brava, más fuerte, y resulta que en el barco llevamos al más desobediente de todos. Aló. ¿Qué cosa? Qué tremenda la palabra de mi Señor. Qué tremenda la palabra de mi Señor. Yo me imagino que en el barco iba gente tirando churumbela. Yo me imagino que gente con ganas de que esa embarcación llegue, y eso nada que llegaba, y la gente estirando. Y resulta que llevaban ahí a que no obedecían la palabra. ¿Tendrá esto algo relacionado con nosotros? Es la palabra del Señor. Verso 14. Amén. Desesperados, los marineros gritaron: Dios, por favor, no nos dejes morir por matar a un hombre inocente. No nos culpes de su muerte, pues eres tú, Dios mío, quien ha querido hacer todo esto. ¿Saben qué es lo más tremendo? Que estos marineros comprenden que todo lo que está sucediendo es porque Dios puso mano dura por la desobediencia de un hombre de Dios. ¿Cuántos hoy, a través de la palabra, estamos desmontando de que no todo es el diablo? ¿Cierto que no todo es el diablo? Aquí la decisión era de Jehová, Dios de los ejércitos, que vio a un hijo desobediente y se tiene que parar en la raya. No podemos jugar con la gracia y la misericordia de Dios. Debemos ser muy pero muy obedientes a su palabra. La asignación fue dada a cada uno de nosotros. Nos entregaron la promesa, pero nos entregaron también la demanda. Si usted mira la palabra, a Jonás le entregan la promesa y le entregan la demanda. La demanda era que ir a Nínive. Esa era la que había que obedecer. ¿Cuántos hoy estamos a la expectativa, esperando por la promesa de Dios, pero verdaderamente estamos viviendo como el hombre y la mujer de Dios, o estamos viviendo con los mismos comportamientos de un hombre como Jonás, que se llenó de razonamientos humanos y no quiso obedecer a la asignación del Padre? ¿Qué será lo que pasa en nosotros como pueblo de Dios? ¿Qué será lo que sucede? Y créalo que la desobediencia nos hace ver cada vez más lejos del cumplimiento de la promesa. Cada vez nos la hace ver más lejos a usted y a mí. Yo me imagino, en medio de los razonamientos, cuántos culpables han buscado. En el amor del Señor te digo, tú puedes ser el culpable, yo puedo ser el culpable. De reflexionar hoy. Y de reflexionar. Verso 15.
Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo tiraron al mar. De inmediato el mar se calmó. Sencillo. ¿Sabe qué sacaron de la barca? El pecado, la desobediencia, lo que estaba estorbando en mí. Pero Dios tiene un fin con algo. Hace lo que sea y quita también. Y entonces Jonás pensó que se iba a escapar del Señor. Pero que me entienda algo. Qué triste que los propios impíos tengan el poder y la autoridad para bajarnos del propósito. ¿Quiénes lo bajaron? ¿Quiénes lo bajaron? Oh, que yo sé que amamos a nuestras familias, pero esos propios impíos que por tu desobediencia no pueden ver la gloria de Dios, pueden ser los mismos que te bajen del propósito. Pueden ser los mismos que te bajen del propósito. Tu trabajo te puede estar sacando del propósito. Donde hay gente impía. Aquí los impíos son los que bajan a Jonás. Tremendo. La desobediencia permite que incluso la gente impía haga con nosotros lo que le provoque. Sí. Hoy se habla de que hay un faraón que está parado enfrente de nosotros y no permite que las cosas avancen. Y si seguimos dormidos en los laureles, entonces ese faraón va a hacer lo que él le provoque y va a bajar a más de uno del propósito. Amén, amén, amén. Habla Jehová, que tu pueblo escucha. Así es, gloria a Dios. Créalo, mi hermano, que hay gente muy desenfocada como Jonás. Hay gente que se desenfocó por completo como Jonás. En la triste realidad, un viaje de gente desenfocada, contando solamente ceros a la derecha. No, mi hermano, aquí lo que hay es que obedecer a la palabra del Señor. Aquí lo que hay que obedecer es la asignación de parte de Dios. Los mismos que empezaron con entusiasmo por tanto cero, hoy están bajados de la barca. Amén, amén. Tremendo eso, hermano. Tremendo eso. Tremendo. Mis hermanos nos llamaron a ver el propósito de Dios cumplido en nuestras vidas. Dígale al que tiene a su lado, tienen un propósito contigo. Dios tiene un propósito contigo. Y sabe que no tremendo. Aquí vemos la misericordia y el Dios que tenemos. Escuche bien. Verso 16. Al ver lo sucedido, los marineros reconocieron al Dios de Israel como su Dios. Le presentaron una ofrenda y prometieron seguir adorándolo. Se empezaron a manejar mejor estos que Jonás. Amén, amén. Se empezaron a manejar mejor estos que Jonás. Ojo, no se confíe. No se confíe. Porque hay gente que usted quizás ni conoce, los ve como impíos, y si usted se descuida, ellos sí van a reconocer al Dios que usted y yo un día proclamamos. Ellos sí lo van a reconocer, ellos sí lo van a adorar como verdaderamente se tiene que adorar. Usted está confiado, usted quizás dice, no me está pasando nada, pues detrás de usted y de mí viene un gran avivamiento de parte de Dios, propiciado por su amor, propiciado por su misericordia. Gente que honrará el nombre de Jesús, gente que lo adorará y gente que verdaderamente será una ofrenda para Él, será olor grato delante de su presencia. Alabe al que es pleno, al que es santo, al que es poderoso, al que es maravilloso. ¿Sabe que de algo estoy convencido? Y es que vendrá el gran avivamiento. La obra no es suya y no es mía. El que no quiera copiar, lo bajan del barco. Y vienen los hombres y mujeres que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué sucedió? Se convirtieron los de la embarcación. La obra del Señor no para.
Dios cumple la asignación, mi hermano. Él la cumple. Jonás no quería. Jonás no quería. Aparecieron otros que honraron el nombre de nuestro Dios. ¿Qué hicieron? Lo adoraron. ¿Qué hicieron? Llevaron la ofrenda y prometieron seguir adorándolo. ¿Qué creen ustedes que sucedió con esos? Se enamoraron de Dios. Profetizo en el nombre de Jesús que a ese lugar vendrá gente en el 2025, gente que se va a enamorar de Dios verdaderamente, que se va a enamorar de la palabra, gente que va a obedecer a la palabra, que lo adorarán en espíritu y en verdad, y no les temblará la mano para traer ofrenda delante de aquel que los ha llamado. Alabe lo que puede. Maravilloso Dios. Cualquiera diría, no, pues, lo bajaron del barco, se fue de la congregación. Escuchen lo que pasa. No el diablo, escuchen, no fue el diablo. Verso 17. Entonces Dios mandó un pez enorme que se tragó a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches. ¿Quién mandó el pez? No lo mandó Satanás. Pues yo repito, Dios no se queda con nada. Hay gente hoy paralizada por su propia desobediencia. Y dice el Señor, bueno, se queda quieto entonces. ¿Cuántos días estuvo allí? 3 días y 3 noches. Paralizado. Hay gente que pensó que iba a seguir pecando. Hoy están paralizados. Hay gente que pensó que podía burlarse de Dios, que podía engañar a Dios. Nadie lo puede engañar. Dios recuerda, escucha bien. La persona del Espíritu recuerda el día que Dios habló a nosotros. El día que vino aquel mensaje. Por un momento recuerde aquel día o aquellos días donde Dios ha traído palabra que debemos obedecer. ¿Qué más vamos a esperar? ¿Qué más vamos a esperar? Quedar paralizados por ser tragados por ese pez que tipifica que ahí ya no me puedo mover. Se está dando cuenta por la palabra porque su condición no es la misma, porque la condición de muchos no es la misma. Deje de estar reprendiendo al diablo. Levántese y tome la decisión de obedecer. Amén, amén. Los desobedientes no pueden reprender al diablo. Al diablo se le reprende con obediencia, dijo el apóstol Pablo. La desobediencia se reprende con obediencia. Es tanto el desenfoque que se dedicaron a pegar tiros al aire. Reprenda al diablo verdaderamente cuando haya que reprenderlo. Aquí el asunto es con un Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, y que en momentos también le toca cogernos a usted y a mí y paralizarnos. Quédese más bien quieto, hombre. Usted no es más que un desobediente, un rebelde. Usted no se sujeta. Usted, sus autoridades delegan esto y lo otro, usted no lo hace, porque usted tiene su propio ministerio solito. Solito se quedó Jonás. Solito se quedó. Ahí no habla que más personas fueron allá y cayeron dentro del pez. Él solito. Hay gente que por su desobediencia se han quedado solos. Prefieren quedarse solos. Mentiroso el diablo, que Jehová lo reprenda. Amén, amén. La consigna era, vaya allá, que allá se van a levantar siervos del Señor. En Nínive no quiso. No quiso. ¿Aló? Amén, amén, así es. ¿Estamos entendiendo? Volvemos a empezar.
Jonás entiende algo, capítulo 2. Jonás entiende, tengo que dejar de ser del montón. No me puedo quedar aquí aparte, solo. Diga conmigo, me llamaron con un propósito. Me llamaron con un propósito. Y entonces empieza diciendo el capítulo 2, verso 1. Desde allí Jonás oró a Dios. Déjelo ahí. ¿Qué es lo más favorable para usted y para mí? Orar a Dios. ¿Qué es lo más favorable? ¿Qué nos va a sacar de apuros? ¿Qué nos va a sacar de esa condición donde por nuestra propia desobediencia nos metimos? Volver a dirigirnos a Dios. Volver a dirigirnos a Él. Reconciliarnos con Él. Jonás entiende en ese momento que a él no lo llamaron a estar paralizado allá. ¿Cuántos hoy entendemos que no nos han llamado a estar paralizados? Amén, amén, amén. Que no nos han llamado simplemente a calentar la silla. No, nos llamaron a algo más, iglesia. Que sigue diciendo la palabra. Verso 2. Cuando estaba sufriendo, tú, mi Dios, me ayudaste. Cuando estaba casi muerto, pedí ayuda y me la diste. Jonás no solamente ora. Jonás también está dando gracias al Dios que él tiene. Es más, reconoce su condición. Diría uno, Jonás está reconociendo que ha sido desagradecido con Dios. Pero aquí exalta las virtudes de quién? De un Dios que es bueno, que es maravilloso. ¿Cuántos hoy tendremos o tenemos que exaltar las virtudes de un Dios tan bueno y tan maravilloso? ¿Y cuántos hoy podríamos decir que somos víctimas de nuestro propio invento? Jonás tomó una muy mala decisión, muy mala decisión. Quizás el 2024 ha sido un año de muy malas decisiones en tu vida y en la mía. Por eso hoy es necesario acudir al Dios de la gran asignación para usted y para mí. Reconciliarnos con Él, iglesia. Pégale el codacito y dígale reconciliación. Dígale reconciliación. Y Él reconoce, cuando estaba sufriendo, tú me ayudaste. Cuando estaba casi muerto, pedí ayuda y me la diste. Todos sabemos que la muerte es causa del pecado. Pero ¿cuántos saben que el acudir a ese Dios maravilloso es volver a la vida? Amén, amén. Es volver a vivir, iglesia. Jonás quería volver a vivir. Jonás se sentía como muerto. Que sigue diciendo la palabra. Verso 3. Me arrojaste a lo más hondo del mar. Solo agua veía yo por todos lados. Grandes olas cruzaban sobre mí. Quizás hoy tu vida o en tu vida no ves absolutamente nada, solo la turbulencia propiciada por tu propio pecado, tu propia desobediencia. Hay un Dios en el cielo interesado en hombres y mujeres aquí en la tierra, interesados en hombres y mujeres que Él un día llamó, que Él un día les regaló el mensaje, la asignación para que la cumpliésemos. Y sabe que es lo más tremendo. En medio de la oración hay una palabra de parte de Jonás. Jonás llegó a pensar en medio de su desobediencia que era Dios el que se había olvidado de él. A veces, como hijos de Dios, estamos tan embotados de pecado, pero tan embotados de pecado,
eso nos puede llevar a pensar que Dios se olvidó de nosotros. ¿Cuántos saben que Dios al que ama lo disciplina? ¿Cuántos creen que lo que estaba viviendo un hombre como Jonás era la disciplina de Dios? Dios estaba disciplinando a Jonás. ¿Cuántos anhelamos ser disciplinados por Dios? Escuche lo que dice la Biblia: el al que ama, disciplina. ¿Ustedes qué creen? Si Dios lanza una palabra como esta para ustedes y para mí, ¿es porque nos odia o porque nos ama? Porque nos ama demasiado. Porque quiere que su nombre sea exaltado y glorificado en la tierra a través de cada una de nuestras vidas. Hoy no importa nuestra condición. Lo importante es reconocer que debemos honrar de aquí en adelante a un Dios tan bueno y tan maravilloso. A un Dios que en los momentos más terribles de nuestra vida ha tenido misericordia. Que sigue diciendo la palabra. Verso 5. Verso 4. Perdón. Sí, la parte B sobre todo queremos hacer énfasis ahí. Llegué a pensar que ya no me querías, que no volvería a entrar en tu templo. ¿Sabe qué hace el pecado? Nos hace sentir indignos. Esa es la mentira del diablo. El diablo coloca escenarios. Quizás nosotros nos sucede como a Jonás, hacemos lo equivocado y después podemos llegar a pensar: Dios me abandonó, Dios no me ama. Dios, independiente de tu pecado y el mío, Dios es amor. Dios nos sigue amando. Pero lo más tremendo es que Jonás llega a pensar incluso, y llevémoslo a este tiempo. Llevémoslo a este tiempo. Jonás pensó que no volvería a entrar en su templo. ¿Qué creen ustedes? Que hay gente que la vergüenza del pecado al hoy no les permite ni siquiera congregarse. ¿Qué creen ustedes, mis amados hermanos? Hay gente que piensa, el diablo les ha hecho pensar que por sus equivocaciones hoy no son dignos de congregarse. Vengo a decirte en el nombre de Jesús que ese lugar es un lugar de pecadores. Ese es un lugar de restauración. Esa es la clínica donde Dios nos trae por el Espíritu para ser reanimados, para ser restaurados, levantados en el nombre de Jesús. Quizás 2024 ha sido un año de pecado, ha sido un año de equivocaciones. Pero hoy te dice el Señor, me dice el Señor, y a todos los que van a escuchar esta palabra, ese es el lugar que Él tiene para reunirnos. Ese es el templo donde Él quiere moverse en medio de nuestras vidas. Ese es el lugar donde Él anhela y quiere que tú y yo seamos instruidos y seamos verdaderamente los hombres y mujeres que Él anhela que tú y yo seamos. Alábalo, exáltalo a Él. Se va toda mentira del diablo, todo argumento del diablo, todo argumento de iniquidad se va en el nombre de Jesús. Verso 5. Me había hundido por completo, el mar me cubría todo y las algas se enredaban en mi cabeza. ¿Cuánto pueblo de Dios hay hoy enredado en miles de cosas, mis hermanos? ¿Cuántas cosas han enredado al pueblo de Dios? Sí, su mente está enredada por completo, como dice el hermano. Sus vías son un completo enredo. Están más enredados que un costalado de anzuelos. Y entonces Jonás está reconociendo: me había hundido por completo. Si él está diciendo me había hundido por completo, entonces ¿qué estaba sucediendo ya en la vida de un hombre como Jonás? Estaba siendo restaurado. Estaba saliendo de su condición. No levante la mano, pero
No sé cuántos hoy anhelan salir de ese letargo, de esa parálisis en la cual se metieron por sus malas decisiones. Aquí está el Dios que levanta, el Dios que escucha a sus hijos, el Dios que los disciplina pero los escucha, el Dios que no los deja en esa condición, sino que espera que ellos a través de una oración vengan y se reconcilien. Mi hermano, hoy es un día perfecto para reconciliarnos con Dios. Alábenlo, exáltenlo. Por más enredada que esté tu vida, Dios quiere traer reconciliación. Que sigue diciendo la palabra. Verso 6. Creí que ya nunca saldría del fondo del mar, pero tú, Dios mío, me salvaste la vida. Mire lo que está diciendo. Pensó en algún momento que no iba a ser capaz de salir de esa condición. Quizás muchos han llegado a pensar, no voy a ser capaz de salir de esa manera como yo estoy viviendo. Pero ¿saben algo? Es maravilloso nuestro Dios, porque Dios siempre está presto para usted y para mí. Pero tú, Dios mío, me salvaste la vida. ¿Cuántos creen que aquí está el único que puede salvarnos? El único que puede salvar la vida de un vil pecador, que un hombre y una mujer equivocado, se llama Jesucristo de Nazaret. Él es el único que puede salvarnos de la condición, quizás donde equivocadamente tú y yo nos metimos. Pero que sigue diciendo la palabra. Verso 7. Cuando ya estaba sin fuerzas, me acordé de ti y oré. Mi oración llegó hasta tu santuario. Aleluya, gloria al Señor. Dios es un Dios de amor. Un hombre lleno de equivocaciones como Jonás, y él escucha, patentica su voz. ¿Cuántos creen que si clamamos a él va a escuchar, patentica la voz de cada uno de nosotros? Que nuestra voz será escuchada. Cuando ya estaba sin fuerzas, me acordé de ti. Qué tremendo a veces el ser humano toca el fondo y es la única manera de volverse a acordar de él. Hoy, ¿cuánto nos acordamos de que tenemos a un Dios tan bueno? A un Dios tan maravilloso, iglesia. Y esa oración no se quedó pegada al techo, mis hermanos. Dijo Jonás, y oré y mi oración llegó hasta tu santuario. ¿Cuántos creen que nuestra oración hoy llegará hasta el trono de Dios? Nuestra oración llegará. Nosotros somos escuchados por un Dios grande, misericordioso. Ya vamos terminando verso 8, por favor. Los que adoran a otros dioses, a los ídolos sin vida, no pueden decir que tú eres su Dios. Siga, por favor. Pero yo voy a adorarte y a cantarte con alegría. Cumpliré las promesas que te hice, porque solo tú puedes salvar. ¿Qué creen ustedes? En Jonás está pasando algo poderoso, está siendo redarguido. ¿Qué creen ustedes? En Jonás hubo remordimiento o arrepentimiento. Se arrepintió. Jonás se arrepintió. Quizás hoy es necesario arrepentirnos de nuestro pecado. Hoy es necesario arrepentirnos de nuestro pecado, iglesia. Y entonces, dentro del arrepentimiento salen palabras desde el corazón de Jonás. Cumpliré las promesas que te hice, porque solo tú puedes salvar. Jonás entiende, reconoce que debe empezar a obedecer de nuevo, que solamente en Él hay salvación, que solamente Él salva. ¿A quién debemos obedecer tú y yo? Al Dios que salva. Y sabe,
Hay algo tan maravilloso, y es cuando Dios ve un corazón arrepentido. Que dice la Biblia que un corazón contrito y humillado no despreciará Él nunca. Jamás. Aquí podemos hablar de un hombre arrepentido, donde su voz es escuchada en el cielo. Y entonces escuche lo que termina diciendo la palabra. Dios conoce los corazones, y escuche bien. Verso 10. Por fin, Dios le ordenó al pez: arroja a Jonás en la orilla del mar. Amén. Y a través de esta palabra, yo quiero profetizar en el nombre de Jesús, que hoy muchos salen de esa condición, de esa parálisis, de ese pez, saldrán en el nombre de Jesús. Que tu voz y mi voz será escuchada en el cielo. Que tu voz y mi voz es reconocida por Él. Que Él que conoce el corazón tuyo y el corazón mío, mirará si verdaderamente hay arrepentimiento y anhelo de cumplir todo lo que prometemos. Él cambiará nuestra condición. Él lo hará todo diferente. Solamente Él tiene poder. Jonás reconoció, Jonás vio el poder manifiesto de un Dios lleno de amor y de misericordia, que aunque él le había fallado, bastó una oración llena de arrepentimiento para volver a los pies de papá, para volver a caminar con papá. ¿Cuántos anhelamos hoy caminar de su mano, volver a ser los mismos o volver a ser mejores todavía, mis hermanos? ¿Cuánto lo anhelamos? Alabe al que vive, alabe al que vive, alabe al que vive. Exáltelo, 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 mi hermano. Para la bendición no va a venir porque otro está encima de nosotros gritando y profetizando cosas. La bendición va a venir, la asignación se va a cumplir a través de la obediencia. Es sencillo. Así es. No podemos estar de una manera irresponsable, como hoy se hace desde los púlpitos, supuestamente declarándole a todo el mundo bendición, declarándole a todo el mundo cielos abiertos. Los cielos abiertos permanecen sobre gente obediente. Hoy, hermano, mueven masas, gritan, patalean, creen que sus gritos y sus cosas hacen eco en el cielo, hermano. ¿Sabe qué va a hacer eco en el cielo? Su obediencia y la mía. Amén, amén. Eso se hará eco en el cielo. Cuando vi un corazón arrepentido, se escuchó un eco en el cielo. Era la voz de ¿quién? De Jonás. Por más que nos matemos, mis hermanos, por más que queramos remar, por más que vengan hombres acá, por más que vayan a otro lugar, por más que escuchemos las redes sociales y vengan profecías de hombres, hermanos, eso no se va a cumplir. Es más, pueden venir profecías de parte de Dios, pero sucede algo: si no obedecemos, nada va a pasar. Nada, absolutamente nada va a pasar. Les quedo debiendo el capítulo 3, porque ahí hay algo poderoso, maravilloso, iglesia. Pero hoy es necesario entender como conclusión: volvamos a Él, volvamos a Él, volvamos a los brazos del Padre, hermanos. Volvamos a Él. La mejor manera de volver a Él es con un corazón arrepentido, sincero, que verdaderamente quiere obedecer su palabra. Colócate sobre tus pies, iglesia. ¿Cuánto le dan las gracias al Señor por su palabra? Dale un aplauso al que vive.